Evangelio de hoy. Domingo, 12 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 11 al 19. En el camino hacia Jerusalén. Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, 10 leprosos se le acercaron. Se quedaron a distancia y a gritos le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La curación como imagen de la salvación. El Evangelio de Lucas nos narra un episodio profundamente significativo de la vida de Jesús en su camino hacia Jerusalén, donde realiza una sanación que no solo afecta el cuerpo de los individuos, sino también su alma. Este pasaje nos presenta un acto de misericordia y compasión, seguido de un testimonio poderoso sobre la gratitud y la fe. La historia de los 10 leprosos, de los cuales solo uno regresa para dar gracias, se convierte en un paradigma de la respuesta humana a la gracia de Dios. A través de este milagro, Jesús no solo limpia la lepra física, sino que revela una profunda lección sobre la importancia de la gratitud y la fe en la acción de Dios. Este relato, por tanto, es más que una curación de cuerpos. Es una llamada a una conversión interior, a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, y a devolverle la alabanza con corazones agradecidos. Es un recordatorio de que el reconocimiento de la obra de Dios es tan importante como la sanación misma. Y, por encima de todo, nos invita a preguntarnos: ¿somos nosotros los que, a menudo, nos olvidamos de dar gracias por los innumerables dones que recibimos? El encuentro con Jesús, la petición de los 10 leprosos. El contexto de este pasaje es importante. Jesús se encuentra viajando hacia Jerusalén, atravesando entre Samaria y Galilea. En este camino, se topa con 10 leprosos que, al estar apartados de la sociedad por su enfermedad, no se atreven a acercarse directamente a él. Sin embargo, su fe los lleva a mantener la distancia, pero a la vez a clamar con esperanza: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta invocación revela la pobreza de su situación, no solo física, sino también espiritual y social. La lepra era considerada no solo una enfermedad física, sino también una condición de impureza religiosa, lo que significaba que aquellos hombres vivían al margen de la sociedad, sin contacto humano y sin esperanza de restauración. Este clamor, lleno de desesperación pero también de esperanza, es escuchado por Jesús. Su respuesta, sin embargo, es un poco sorprendente. En lugar de sanarlos directamente con un gesto inmediato,
como era común en otros relatos de sanaciones. Jesús les manda que se vayan a presentarse a los sacerdotes. Este acto implica un paso de fe adicional para los leprosos, ya que en ese momento aún no habían sido sanados físicamente. Jesús no los cura al instante, sino que les pide que actúen con fe, confiando en su palabra y obedeciendo su mandato. Este momento tiene un profundo significado espiritual. Jesús no solo sanó sus cuerpos, sino que les ofreció una oportunidad para ejercer fe. La verdadera sanación no comienza con la curación física, sino con la respuesta de fe. Al seguir las instrucciones de Jesús, los leprosos se convierten en modelos de obediencia. Pero, al mismo tiempo, Jesús nos invita a reconocer que la sanación real siempre va más allá de la dimensión física. Se trata de un proceso que toca lo más profundo del ser. La sanación y la acción de gracias, la transformación espiritual. De los 10 leprosos, solo uno, al ver que había sido sanado, regresa a Jesús para darle gracias. Este gesto no solo tiene un valor de gratitud, sino que implica un reconocimiento profundo de lo que ha sucedido en su vida. Este hombre, que originalmente era un paria, ahora es restaurado no solo en su cuerpo, sino también en su dignidad humana. Su regreso a Jesús es un acto de reconocimiento del don recibido. Y es allí donde encontramos la verdadera lección del Evangelio. El regreso de este hombre a los pies de Jesús no es solo un acto de agradecimiento por una curación física, sino una muestra de una sanación más profunda. Jesús lo sana espiritualmente, al decirle: tu fe te ha salvado. Esta palabra de Jesús revela que la verdadera sanación no solo afecta lo físico, sino que transforma el corazón. La lepra es sanada, pero más importante aún, su fe es restaurada. La sanación de la lepra es solo un signo de la sanación espiritual que Jesús ofrece a todos. El Evangelio resalta una verdad fundamental. La acción de gracias no es solo un acto de cortesía, sino una respuesta esencial a la obra de Dios en nuestras vidas. Al igual que el leproso que regresa, nosotros también somos llamados a reconocer las bendiciones que Dios nos da, a dar gracias por cada don recibido, por cada momento de gracia y por cada proceso de sanación, tanto física como espiritual. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también es un medio para nuestra propia sanación interior. Cuando agradecemos sinceramente, nuestro corazón se abre a una experiencia más profunda de la presencia de Dios. La diferencia de los 9, olvidar la gracia recibida. El hecho de que 9 de los 10 leprosos no regresaran para dar gracias resalta la triste realidad de la ingratitud humana. Muchos de nosotros, en nuestras vidas, también experimentamos el peligro de olvidar la gracia de Dios. Una vez que nuestra necesidad inmediata ha sido satisfecha, los 9 hombres curados no regresaron porque ya no sentían la urgencia de la enfermedad que los había marginado. Pero, en su olvido, también perdieron la oportunidad de experimentar una sanación más profunda. No basta con recibir un milagro. La sanación completa viene con la gratitud y la disposición a reconocer a Dios
como fuente de toda sanación. Esto nos lleva a una reflexión acerca de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, después de recibir la bendición de Dios, nos olvidamos de darle gracias? El pecado de la ingratitud es una tentación constante. En nuestro mundo moderno, tan apresurado y distraído, a menudo nos centramos en nuestros problemas y deseos, olvidando los innumerables regalos que Dios nos da todos los días. Cada aliento, cada día, cada pequeña bendición es un regalo que merecería nuestra gratitud. La fe y la salvación, el camino de la reconstrucción interior. El regreso del leproso agradecido es, por tanto, una muestra clara de la relación entre fe y salvación. Jesús, al decirle tu fe te ha salvado, señala que la verdadera sanación se encuentra en la fe que se expresa a través de la gratitud y el reconocimiento de la acción divina. La salvación no es solo un acto de curación física, sino un proceso interior que nos reconcilia con Dios y con nosotros mismos. Es una restauración de la totalidad del ser humano. Este hombre samaritano, que era un extranjero y, en teoría, no pertenecía al pueblo de Israel, nos ofrece una lección aún más profunda. La salvación no tiene fronteras. No se limita a una nación o a un grupo de personas. La misericordia de Dios es universal. Y todos los que se acercan a Él con fe pueden experimentar su gracia transformadora. La presencia del samaritano subraya que la fe no depende de las pertenencias culturales, raciales o religiosas, sino de la disposición del corazón. La gratitud como camino de vida cristiana. La lección de este pasaje va más allá de la sanación física o el milagro en sí. La verdadera enseñanza de Jesús es acerca de la actitud del corazón. El cristiano es llamado a vivir una vida de gratitud, reconociendo que todo lo bueno en la vida proviene de Dios. La gratitud se convierte, entonces, en un camino hacia la santidad. Una forma de vivir que refleja constantemente la generosidad divina. La gratitud nos conduce a una vida de humildad, donde reconocemos nuestra dependencia de Dios y, al mismo tiempo, el valor de cada bendición, por pequeña que sea. El regreso del leproso agradecido es un modelo para todos los cristianos. Cada vez que recibimos algo de Dios, cada vez que experimentamos una bendición, debemos hacer el esfuerzo de volver a Él, reconocer su presencia y expresar nuestra gratitud. Esta actitud de agradecimiento es la que abre nuestros corazones a una relación más profunda con Dios, a una vida de fe auténtica y a una sanación continua. La gratitud como camino de sanación interior. El pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la gracia de Dios. Jesús no solo sana a los leprosos, sino que nos ofrece una sanación mucho más profunda. La restauración de nuestra fe y nuestra conexión con Él. Al igual que el leproso agradecido, estamos llamados a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, a regresar a Él con corazones agradecidos y a vivir una vida de gratitud que transforme no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. La lección de este Evangelio es clara. La verdadera sanación comienza con un corazón agradecido.
dispuesto a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y en ese acto de gratitud, experimentamos una transformación profunda que nos acerca a la plenitud de la vida en Cristo. La gratitud como fuente de sanación permanente. La lección central del pasaje de Lucas sobre la gratitud no se limita solo al momento de la sanación, sino que nos invita a entenderla como un proceso continuo en la vida cristiana. La gratitud, que se expresa a través de la acción de gracias, es la respuesta natural de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Este tipo de agradecimiento no es solo un acto puntual, que ocurre en momentos de intervención divina, sino que debe ser una actitud constante, una forma de vivir que da forma a nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Al considerar la gratitud como una actitud de vida, podemos ver cómo se convierte en un elemento esencial en el camino de sanación interior. No se trata solo de agradecer por los milagros visibles y tangibles, sino por todo lo que recibimos a diario. La vida misma, la salud, los encuentros, las oportunidades, la posibilidad de aprender y crecer, la misericordia divina que nos sostiene en todo momento. Al vivir con un corazón agradecido, nuestras heridas se sanan lentamente. Nuestra visión de la vida cambia. Y nos volvemos más receptivos a la obra de Dios, que no cesa en su afán de transformarnos. La sanación que comenzó con la curación de la lepra se extiende más allá de la restauración física. La sanación profunda ocurre cuando el corazón humano es tocado por la gracia de Dios. Y este proceso se ve reflejado en una actitud continua de agradecimiento. La gratitud no solo devuelve al leproso a su dignidad humana y le reestablece como miembro de la comunidad, sino que también lo conecta con la fuente misma de su sanación, Jesús. De manera similar, nuestra vida espiritual también se sana cuando entendemos que todo lo que somos y tenemos es un regalo de la misericordia de Dios. Y respondemos a ello con un corazón lleno de gratitud. La fe como puente entre la necesidad y la sanación. En el Evangelio, la intervención de Jesús es precedida por un acto de fe. Cuando los 10 leprosos claman a Jesús, no le piden directamente la curación, sino que lo llaman como su maestro y piden su misericordia. Este acto de fe, aunque inicial, se convierte en el puente que facilita el milagro. Aunque Jesús no los sana de inmediato, les ordena que vayan a los sacerdotes, lo que implica que su curación será un proceso de obediencia a la palabra de Jesús. La sanación física, por tanto, se convierte en una señal de un proceso mucho más profundo. El acto de obedecer la palabra de Jesús, a pesar de no ver la curación instantánea, es lo que activa la sanación interior. En muchos casos, la fe requiere este paso. Una acción que refleja confianza, aunque no veamos el resultado inmediato. La lección que podemos extraer de esto es que la fe activa el poder de la gracia de Dios, incluso cuando no vemos el fruto inmediatamente. La verdadera fe no depende de ver para creer, sino de confiar en que la intervención de Dios es buena, perfecta y oportuna. Este principio puede aplicarse a muchas situaciones en nuestras vidas.
A menudo nos encontramos en momentos de incertidumbre, enfermedad o sufrimiento, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Sin embargo, lo que este pasaje nos enseña es que la fe activa la misericordia de Dios y nos conecta con la posibilidad de sanación, incluso en medio de la espera. La verdadera fe no es una fe que exige una respuesta instantánea, sino una fe que confía profundamente en la fidelidad de Dios y en que, en su tiempo, Él actuará en nuestras vidas de la mejor manera posible. La importancia de no olvidar, la necesidad de recordar la gracia recibida. La gratitud también implica la conciencia constante de las bendiciones recibidas. Es fácil olvidar lo que hemos recibido, especialmente cuando las necesidades inmediatas se resuelven. Jesús no solo sana a los leprosos físicamente, también les da la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de reconocer su intervención. El hecho de que solo uno de los 10 regrese para agradecer a Jesús revela una profunda verdad sobre la naturaleza humana. Tendemos a olvidar los beneficios recibidos una vez que nuestra situación inmediata mejora. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia tendencia a tomar por sentados los dones de Dios, especialmente cuando las dificultades se desvanecen o cuando alcanzamos lo que deseamos. En muchas ocasiones, somos rápidos para pedir ayuda a Dios, pero a veces somos lentos para regresar a Él con agradecimiento una vez que nuestras peticiones han sido escuchadas. Este es un peligro constante en la vida espiritual. Vivir una fe sin recordar adecuadamente las bendiciones de Dios. El acto de dar gracias, como lo hizo el leproso samaritano, no solo es un acto de reconocimiento, sino también de humildad, ya que implica la disposición a volver a Dios y a reconocer su bondad en nuestras vidas. Volver a Jesús para darle gracias también nos recuerda que la acción de gracias no es solo un acto exterior, sino una necesidad interior. Es un momento en el que renovamos nuestra relación con Dios. Un momento para detenernos, reflexionar y reconocer que todo lo bueno en nuestra vida es un don de su gracia. Es un recordatorio de que no estamos solos y que, incluso cuando no entendemos plenamente las razones de nuestros sufrimientos o de nuestras bendiciones, Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. La misión de ser testigos, llamados a ser luz de gratitud en el mundo. El ejemplo del leproso que regresa para dar gracias no es solo un acto privado entre él y Jesús, sino que también tiene implicaciones para nuestra misión en el mundo. Al reconocer las bendiciones recibidas, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también estamos llamados a ser testigos de esa gratitud. La gratitud no es algo que debe guardarse solo para nosotros. Al contrario, debemos ser faros de luz que reflejan la bondad de Dios en un mundo que a menudo olvida su presencia. Cada acto de agradecimiento, cada momento de alabanza a Dios, se convierte en una oportunidad para dar testimonio de la misericordia divina a los demás. La gratitud se convierte en una forma de evangelización, ya que al dar gracias públicamente, al compartir las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, invitamos a otros a experimentar esa misma gracia. Como cristianos, somos llamados no solo a vivir nuestra fe interiormente,
sino a ser luz en el mundo, a mostrar el camino hacia Dios, a través de nuestra gratitud y nuestra vida de servicio. El significado de tu fe te ha salvado. Al final del pasaje, Jesús dice al leproso: tu fe te ha salvado. Estas palabras no solo se refieren a la curación física, sino a una sanación mucho más profunda. La sanación del alma. La lepra, más que una enfermedad, simboliza el pecado y la separación de Dios. La sanación física de la lepra es solo una señal de la restauración que ocurre en el alma del leproso, restaurándolo tanto en su cuerpo como en su relación con Dios. La fe que este hombre muestra al regresar a dar gracias es la que le permite recibir la sanación total. La salvación, entonces, no es solo una curación de lo físico, sino una transformación del corazón y una restauración de nuestra relación con Dios. La verdadera salvación viene cuando aceptamos a Jesús como el autor de nuestra vida y como el único capaz de sanarnos en lo más profundo de nuestro ser. La fe es el camino a esa salvación. Y esta fe debe ir acompañada de un reconocimiento agradecido de la obra de Dios en nuestras vidas. La gracia divina como fuerza transformadora en nuestras vidas. Al reflexionar más profundamente sobre el acto de sanación que Jesús ofrece a los 10 leprosos, entendemos que no se trata solo de una intervención milagrosa, sino de un reflejo de la gracia divina que transforma las vidas humanas. La lepra, en la antigüedad, representaba más que una enfermedad física. Era un símbolo de la exclusión social y espiritual. En ese contexto, la curación de la lepra era también una restauración a la comunidad, un regreso a la dignidad humana y una reintegración al círculo social y religioso. Sin embargo, lo que Jesús hace con los leprosos va más allá de la restauración física. Al sanarles, Él no solo devuelve su salud, sino también les otorga un valor que trasciende lo físico. La sanación de su cuerpo es un signo visible de la gracia divina que, al penetrar en lo más profundo de sus vidas, los invita a una transformación integral. La gracia que Jesús les ofrece no solo les devuelve la salud, sino que abre la posibilidad de una relación más profunda con Dios. La sanación física y espiritual están íntimamente conectadas. Jesús no sana a las personas solo para que estén mejor físicamente, sino para invitarlas a un proceso de conversión interior, de reconciliación con Dios y con la comunidad. La gracia, entonces, no solo sana heridas físicas, sino también emocionales y espirituales. Esta es la esencia de la vida cristiana. Una vida transformada por la gracia. Una gracia que no solo mejora el cuerpo, sino que nos transforma profundamente en nuestro ser más íntimo. Al permitir que la gracia de Dios penetre en nuestras vidas, damos paso a la sanación interior, que puede cambiar nuestras relaciones, nuestra actitud frente a los demás y, lo más importante, nuestra relación con Dios. La fe y la esperanza como virtudes relacionadas. Al observar el comportamiento de los 10 leprosos, se puede ver que todos tienen fe en la capacidad de Jesús para curarlos.
pero solo uno de ellos regresa para agradecer. Este pequeño detalle refleja una distinción crucial. La fe es el primer paso hacia la sanación. Pero la gratitud es la respuesta que completa ese proceso. De alguna manera, la fe abre la puerta para que Dios obre en nuestra vida, pero la gratitud, expresada en un acto de adoración y alabanza, es lo que nos permite experimentar la plenitud de lo recibido. La fe y la gratitud están profundamente interconectadas. Una no puede existir sin la otra. La fe, al ser puesta en acción, nos lleva a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la gratitud nos ayuda a mantener esa fe viva, renovada y creciente. La esperanza también juega un papel esencial en este proceso. La esperanza es la que nos lleva a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y obrando en nuestras vidas. En este contexto, la esperanza está conectada con la fe y la gratitud, ya que es la confianza en que, a pesar de lo que podamos enfrentar, la gracia de Dios es suficiente para transformarnos. La esperanza es una virtud cristiana que nos capacita para seguir adelante, incluso cuando las respuestas no son inmediatas, como lo demuestra la situación de los 10 leprosos. Ellos tuvieron que caminar hacia los sacerdotes antes de ver los resultados de su curación. Esto nos recuerda que la esperanza no depende de resultados inmediatos o visibles, sino de la confianza en que Dios está obrando a su tiempo y de acuerdo con su voluntad perfecta. El regreso a Dios como acto de humildad y reconocimiento. La actitud del leproso que regresa para agradecer a Jesús no es solo un acto de gratitud, sino también de humildad. Al regresar y postrarse a los pies de Jesús, el samaritano reconoce públicamente que su curación no vino de sus propios esfuerzos ni de su fuerza, sino de un poder superior. Este gesto es profundamente revelador. Nos enseña que la humildad es una virtud que va de la mano con la gratitud. En nuestra vida cristiana, debemos estar dispuestos a reconocer que todo lo bueno que tenemos no viene de nosotros, sino de la generosidad de Dios. El leproso samaritano, al regresar a Jesús, está dando testimonio de la realidad de la gracia en su vida. Él no se atribuye su curación, sino que reconoce que es un don de Dios. Esta postura de humildad es esencial para nuestro crecimiento espiritual, ya que nos permite ver nuestra total dependencia de la gracia divina. Además, el acto de regresar a Jesús refleja la actitud de adoración que debe acompañar nuestra gratitud. La gratitud no debe ser un acto superficial o pasajero. Debe ser una respuesta profunda que nos lleve a una mayor intimidad con Dios. La acción de dar gracias al Señor nos permite entrar en comunión con Él de una manera más plena. Nos recuerda que no solo debemos buscar a Dios en los momentos de necesidad, sino que también debemos regresar a Él con corazones agradecidos por lo que ha hecho en nuestras vidas. Esta actitud de regreso, de vuelta a la fuente de nuestra sanación, es un signo de nuestra voluntad de vivir en relación constante con Él. La necesidad de vivir una fe activa y no pasiva. Es interesante observar que los 10 leprosos
fueron sanados en su camino hacia los sacerdotes. Lo cual subraya el concepto de una fe activa. La fe no se limita a un estado pasivo de creencia, sino que se expresa en actos concretos. En el caso de los leprosos, su fe se manifestó en la acción de ir a los sacerdotes, como Jesús les había instruido. Este acto de obediencia y acción es fundamental para entender el rol de la fe en la vida cristiana. La fe no debe quedarse en un pensamiento abstracto o en una creencia vaga, sino que debe llevarnos a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. Esto se traduce en la necesidad de vivir una fe activa, que se expresa a través de obras concretas, en la ayuda a los demás, en el cuidado del prójimo, en la generosidad y en la búsqueda constante de hacer el bien. Jesús nos llama no solo a creer en Él, sino a seguir su ejemplo en la vida práctica. La fe activa nos lleva a ser instrumentos de la gracia en el mundo, a ser la presencia de Dios en la vida de los demás. No basta con recibir la gracia de Dios. Estamos llamados a transmitirla y compartirla, a ser testigos de esa gracia transformadora en la vida de los demás. Así como los leprosos fueron enviados a los sacerdotes, nosotros también estamos enviados al mundo para ser testigos de la sanación de Dios en nuestras vidas. La gratitud como respuesta a la misericordia divina. La gratitud como virtud central de la vida cristiana tiene una raíz profunda en la misericordia divina. La acción de dar gracias es una forma tangible de reconocer lo que no merecemos pero que Dios, en su infinita bondad, nos ha dado. Es fácil caer en la trampa de pensar que merecemos todo lo que nos llega. Pero la verdadera gratitud surge cuando reconocemos que todo lo bueno, especialmente la salvación y la sanación interior, es un regalo gratuito de Dios. El hecho de que uno solo de los 10 leprosos regresara para dar gracias es un llamado a todos nosotros a no caer en la indiferencia ante los regalos de Dios. ¿Cuántas veces recibimos bendiciones, curaciones o incluso simplemente momentos de paz? Y damos por hecho que todo esto es normal o esperado. Pero Jesús nos invita a detenernos y reflexionar. ¿Realmente vivimos con corazones agradecidos? La verdadera sanación no solo consiste en curar la enfermedad física o en recibir favores, sino en reconocer que todo lo que somos es un don de Dios. La gratitud es la respuesta natural y sincera de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. La gratitud y el crecimiento espiritual. La gratitud, más que un simple acto de agradecimiento, es un motor fundamental del crecimiento espiritual. Cada vez que damos gracias, reafirmamos nuestra relación con Dios. Confirmamos nuestra dependencia de Él. Y nos abrimos a recibir más de su amor y de su gracia. Este leproso samaritano, que regresó a Jesús, no solo fue sanado físicamente, sino que vivió una sanación más profunda, la de su alma, al volver a Jesús para darle gracias. Este hombre dio un paso en su proceso de conversión, no solo como receptor de un milagro, sino como discípulo de Cristo. La gratitud lo transformó, no solo lo curó. Del mismo modo, nosotros estamos
llamados a crecer espiritualmente al aprender a reconocer y agradecer constantemente las bendiciones que recibimos. Esto significa vivir con una actitud consciente de gratitud hacia Dios, a través de la oración, el servicio y la acción. La gratitud abre la puerta a la humildad. Y la humildad es la base sobre la cual crece nuestra relación con Dios. Si no somos capaces de reconocer nuestras bendiciones, nuestra relación con Dios se ve obstaculizada, ya que la gratitud es la respuesta al amor divino que continuamente nos invade. El poder de la gratitud para transformar nuestras relaciones. La gratitud no solo tiene un impacto en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones humanas. Cuando aprendemos a ser agradecidos, comenzamos a ver a los demás de manera diferente. La actitud de gratitud nos lleva a ser más generosos, a reconocer los esfuerzos y sacrificios de los demás, y a valorarlos en lugar de dar por sentadas sus acciones. Este cambio de perspectiva es fundamental para vivir como discípulos de Jesús. Cuando estamos agradecidos, nuestras relaciones se transforman, ya que comenzamos a vivir con una actitud de servicio, reconociendo lo bueno que cada persona aporta a nuestra vida. Es posible que, en la agitación del día a día, pasemos por alto las pequeñas bendiciones que los demás nos traen. Pero cuando vivimos con gratitud, nos volvemos más sensibles a esas bendiciones. Y las relaciones se profundizan. Así como el leproso regresó a Jesús para expresar su gratitud, nosotros también estamos llamados a reconocer las bendiciones que recibimos de los demás y expresar nuestro agradecimiento. Esta es una de las formas más claras de vivir el Evangelio en el mundo. No solo con palabras, sino con hechos de amor y gratitud hacia aquellos que nos rodean. La conversión profunda, el regreso al corazón de Cristo. El leproso samaritano no solo regresó para agradecer, sino para adorar. Al arrodillarse ante Jesús, él reconoce que la sanación que había experimentado no solo era un acto físico, sino una intervención divina que tocaba lo más profundo de su ser. La acción de este hombre simboliza un retorno al corazón de Cristo, un acto de conversión genuina. La conversión no se limita a un cambio de conducta exterior, sino que implica un cambio radical de corazón. Un giro hacia Dios que transforma nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Este regreso del leproso refleja el verdadero propósito de toda sanación. No solo devolver a una persona a su estado original, sino restablecer una relación viva y verdadera con Dios. El regreso del leproso también nos invita a nosotros a preguntarnos si estamos dispuestos a regresar a Jesús. No solo para pedirle lo que necesitamos, sino para reconocer su presencia en nuestras vidas y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. La verdadera conversión se produce cuando nos damos cuenta de que todo en nuestra vida, desde el aire que respiramos hasta los momentos de paz y amor, es un don de Dios. Y respondemos a Él con un corazón agradecido. El peligro de vivir en la ingratitud, olvidar la gracia de Dios. Uno de los aspectos más perturbadores de esta historia es la ingratitud de los otros 9 leprosos.
Estos hombres recibieron la misma cura física. Pero no regresaron a Jesús para darle gracias. Su curación fue completa. Pero su sanación interior no fue realizada, ya que olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Esto sirve como un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces recibimos bendiciones de parte de Dios? Y seguimos adelante con nuestras vidas, como si nada hubiera sucedido, sin reconocer su mano en todo lo que hacemos. La ingratitud tiene el potencial de alejarnos de Dios, ya que nos lleva a pensar que lo bueno que tenemos es algo que hemos logrado por nosotros mismos, olvidando que cada gracia es un regalo de Él. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a preguntarnos: ¿estamos siendo agradecidos con Dios por lo que nos ha dado? ¿O estamos viviendo como los 9 leprosos, olvidando constantemente lo que Él ha hecho por nosotros? La ingratitud puede ser sutil y pasa desapercibida, pero tiene el poder de endurecer el corazón y de alejarnos de la verdadera relación con Dios. Jesús nos invita a vivir como el leproso agradecido, con un corazón siempre dispuesto a reconocer su obra en nuestra vida. La fe, el camino hacia la salvación total. Al final de este pasaje, Jesús le dice al leproso agradecido: tu fe te ha salvado. Esta frase es crucial para entender el verdadero significado de la sanación que este hombre experimentó. La sanación física de la lepra fue solo un signo, un símbolo de la salvación completa que este hombre experimentó cuando regresó a Jesús con fe y gratitud. La verdadera sanación no es simplemente la curación de un cuerpo enfermo, sino la restauración total del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. La fe de este hombre, al regresar para agradecer, es lo que le permitió experimentar esta sanación profunda. La fe no es solo un acto de creencia, sino un acto de confianza que nos lleva a vivir una relación verdadera con Dios. Cuando vivimos con fe, no solo nos abrimos a los milagros que Dios puede obrar en nuestras vidas, sino que también nos abrimos a una transformación interior profunda, una conversión que nos lleva a vivir en la plenitud de su gracia. La salvación como gracia inmerecida. El hecho de que este leproso samaritano, un extranjero, haya sido el único en regresar para dar gracias, resalta un aspecto fundamental del Evangelio. La salvación es un don gratuito de Dios, disponible para todos, sin distinción de raza, nacionalidad o estatus social. El samaritano, que no pertenecía al pueblo elegido, es el que responde con fe y gratitud, mientras que los otros, que formaban parte del pueblo de Israel, no regresan. Esto nos recuerda que la gracia de Dios no tiene fronteras, y que la salvación no está limitada a un grupo selecto. La lección aquí es clara. La respuesta de fe y gratitud es lo que abre la puerta a la salvación, no el cumplimiento de normas externas o el linaje. La salvación es un regalo inmerecido, y la fe es la clave para acceder a ella. Al igual que el samaritano, cada uno de nosotros está llamado a responder con fe, reconociendo que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino de la misericordia de Dios. La gratitud y la comunidad de fe.
El regreso del leproso agradecido nos recuerda que la gratitud no es solo un acto individual, sino también una acción que fortalece la comunidad. Al regresar a Jesús, este hombre no solo expresa su gratitud, sino que también se reintegra en la comunidad. La lepra lo había separado de los demás, pero su regreso a Jesús y su acción de gracias lo restauran, tanto en lo espiritual como en lo social. Esta restauración de la comunidad es un aspecto importante de la sanación que debemos entender como cristianos. La gratitud, cuando es vivida de manera auténtica, no solo nos lleva a reconocer a Dios, sino que también nos ayuda a vivir en comunión con los demás. La fe y la gratitud no deben ser algo aislado, sino que deben llevarnos a vivir en comunidad, compartiendo los dones de Dios con los demás y fortaleciendo juntos el cuerpo de Cristo. La fe que supera las barreras, la inclusión del samaritano. La figura del leproso samaritano no es una elección incidental. Tiene un propósito muy significativo en el relato. En la época de Jesús, los samaritanos eran vistos como extranjeros, como personas de segunda clase que, por sus creencias y costumbres, eran despectivamente considerados por los judíos. Sin embargo, este samaritano es el único que regresa para agradecer a Jesús, lo que subraya un principio fundamental del reino de Dios. La salvación es universal. No está reservada a un grupo selecto. A lo largo de los evangelios, Jesús desafía las expectativas de quienes piensan que solo los justos o los de casa tienen acceso a la gracia de Dios. En este caso, el samaritano, un extraño a los ojos de los judíos, es el que verdaderamente reconoce la obra divina. Esto nos desafía a pensar en nuestras propias actitudes hacia quienes consideramos diferentes o fuera de nuestro círculo cercano. Jesús, con su elección de sanar a los leprosos, y en especial, al samaritano, nos enseña que Dios no hace distinción entre personas. La fe, en su expresión más auténtica, supera cualquier barrera de raza, cultura o antecedentes religiosos. El acto de agradecimiento de este hombre es un testimonio de cómo, a través de la fe, cualquier ser humano puede acceder a la salvación, independientemente de su origen. Nos invita a reconocer que no debemos poner limitaciones a la misericordia de Dios ni al alcance de su gracia. La llamada a la conversión interior, la sanación del corazón. En el relato de los 10 leprosos, la sanación de la lepra, aunque visible y física, no es el único acto de sanación que ocurre. De hecho, lo que es más crucial es la sanación interior, que se lleva a cabo en el corazón del leproso agradecido. El acto de regresar a Jesús para agradecer no es solo una respuesta de cortesía, sino un signo de conversión. Esta acción refleja un cambio en la disposición interior del samaritano. Reconoce la fuente de su sanación y, con ello, se reconcilia con Dios. La verdadera conversión no es solo un cambio exterior, sino una transformación que ocurre en lo profundo del corazón. Es en ese momento de agradecimiento donde el hombre no solo se ve curado físicamente, sino también espiritualmente.
La sanación más grande que experimentamos como cristianos no es solo la liberación de enfermedades o sufrimientos, sino la purificación de nuestro corazón. La verdadera fe se expresa en esa transformación interior que nos lleva a un mayor amor, mayor humildad y mayor gratitud hacia Dios y hacia los demás. Cada vez que volvemos a Dios con un corazón agradecido, permitimos que Él nos transforme aún más, abriendo nuestras vidas a la sanación, que va mucho más allá de la curación física. La sanación como proceso, la fe no es solo un acto, sino una caminata. Al observar la dinámica entre los 10 leprosos y Jesús, podemos ver que la fe no es un acto instantáneo, sino un proceso continuo. Jesús no los sana inmediatamente, sino que les da una instrucción. Vayan a los sacerdotes. Aquí, la fe es puesta a prueba. No hay un resultado inmediato, sino un acto de obediencia y confianza en la palabra de Jesús. La sanación comienza con la fe y la obediencia a la palabra de Dios, y se completa cuando se actúa con confianza en lo que Él ha prometido. Este acto de obedecer, incluso cuando no se ve el resultado, refleja cómo la fe cristiana a menudo implica caminar en lo desconocido, confiar en las promesas de Dios incluso cuando no se ve la solución de manera inmediata. Los leprosos tienen que caminar hacia los sacerdotes sin saber si serán sanados o no, lo que refleja una fe que no depende de lo inmediato. La verdadera fe es un acto de confianza en las promesas de Dios, no una garantía de resultados inmediatos o visibles. La fe es, por tanto, una caminata constante hacia Dios, una lucha diaria por confiar, a pesar de las circunstancias. Y es en ese caminar hacia el don de la sanación, tanto espiritual como física, comienza a tomar forma. El peligro de la comodidad espiritual, no olvidar lo recibido. Un aspecto fundamental que este pasaje resalta es el peligro de la comodidad espiritual. Los 9 leprosos que no regresaron a dar gracias a Jesús representan a aquellos que, al recibir la bendición de Dios, se sienten satisfechos y olvidan el origen de esa bendición. Una vez que su enfermedad ha sido curada, se alejan sin un pensamiento de agradecimiento ni de reconocimiento del acto divino que les dio la curación. En muchas ocasiones, podemos ser igualmente rápidos para recibir las bendiciones de Dios, pero no tan rápidos para reconocer su mano en nuestras vidas y agradecerle. Este olvido no es solo un acto de desagradecimiento, es un acto de desconexión. Cuando no regresamos a Dios con un corazón agradecido, comenzamos a desconectarnos de la fuente de nuestras bendiciones. La acción de dar gracias no es solo un deber religioso, sino una necesidad espiritual. La gratitud mantiene viva nuestra relación con Dios, ya que, cuando agradecemos, no solo reconocemos lo recibido, sino que fortalecemos nuestra relación con el donante. Sin ese reconocimiento, corremos el riesgo de caer en una vida espiritual vacía, donde las bendiciones se vuelven automáticas y la relación con Dios pierde su profundidad. La salvación, un regalo que va más allá de la curación física,
Cuando Jesús le dice al leproso samaritano: tu fe te ha salvado, está revelando una dimensión más profunda de lo que significa la salvación. La lepra era una enfermedad que no solo afectaba al cuerpo, sino que aislaba social y espiritualmente a los individuos. Para los leprosos, la sanación física significaba también la restauración social. Pero la sanación completa que Jesús otorga a este hombre va más allá de lo físico. Jesús no solo le devuelve la salud corporal, sino que lo sana interiormente, dándole la paz que proviene de la reconciliación con Dios. La verdadera salvación, por tanto, es mucho más que la curación física. La salvación que Jesús ofrece es una restauración integral del ser humano, que abarca cuerpo, mente y espíritu. La sanación que este hombre recibe es un signo de la restauración total que Dios quiere para todos nosotros. Una restauración que comienza con la fe y la gratitud, y que se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. La salvación es un don gratuito, una obra continua de Dios en nosotros, que nunca termina. Cada vez que nos acercamos a Jesús con fe, Él continúa obrando en nosotros, trayendo la sanación que necesitamos. La actitud de gratitud, un estilo de vida. El leproso samaritano nos enseña que la gratitud no debe ser una respuesta ocasional, sino una forma de vida. Dar gracias a Dios por cada bendición recibida no debe ser un gesto aislado, sino una actitud diaria que permea toda nuestra existencia. Al vivir con gratitud, no solo reconocemos lo que hemos recibido, sino que nos colocamos en una posición de humildad y de apertura hacia Dios. La gratitud nos hace conscientes de lo que tenemos y nos enseña a no dar por sentados los dones que Dios nos da cada día. Cuando vivimos con gratitud, nuestra perspectiva cambia. Aprendemos a ver a los demás como dones de Dios, a reconocer que cada pequeño acto de bondad, cada día que vivimos, es un regalo. En lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta o lo que no hemos alcanzado, la gratitud nos enseña a ser conscientes de todo lo bueno que ya está presente en nuestra vida. Este enfoque cambia radicalmente nuestra actitud hacia el sufrimiento, el dolor y las dificultades. En lugar de verlas como cargas, podemos empezar a verlas como oportunidades para crecer, para aprender a depender más de Dios y para practicar la fe que nos conecta con Él. La comunidad como espacio de gratitud. Además de ser una respuesta personal, la gratitud debe tener una dimensión comunitaria. Jesús no solo sanó al leproso en privado, sino que lo restauró en su relación con la comunidad. La lepra, como enfermedad, lo aislaba del contacto humano. Sin embargo, al ser sanado, este hombre no solo es restaurado a la salud, sino también a su posición en la comunidad. Al regresar a dar gracias a Jesús, su gesto tiene una implicación más profunda. No solo está agradeciendo por lo recibido, sino que está mostrando un ejemplo para los demás. Su gratitud es contagiosa. Su acto de alabanza invita a otros a reconocer el poder de Dios. Como comunidad cristiana, somos llamados a vivir en constante gratitud. No solo por lo que recibimos individualmente, sino por lo que Dios hace en medio
de nosotros como cuerpo de Cristo. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos dando gracias a Dios por el don de la salvación. Pero también estamos llamados a vivir esa gratitud en nuestras relaciones, compartiendo lo que hemos recibido y edificando unos a otros. La gratitud se convierte en un acto comunitario cuando, como cuerpo de Cristo, compartimos los bienes espirituales y materiales que hemos recibido, reconociendo que todo lo bueno viene de Dios. La fe como respuesta continua a la gracia. El acto de fe y gratitud del leproso samaritano también tiene implicaciones para nuestra vida diaria. La fe no es solo una respuesta puntual a un milagro o a una necesidad urgente, sino una disposición continua para reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana es un caminar constante hacia la plenitud de la gracia de Dios. Una respuesta continua a su amor y a su llamado a vivir en su luz. La verdadera fe no depende de ver resultados inmediatos, sino de confiar en que Dios obra en nosotros de maneras que a menudo son invisibles y misteriosas. Así como el leproso recibió la sanación de manera progresiva, nuestra vida espiritual también es un proceso continuo de purificación, sanación y transformación. En cada paso de nuestra vida, debemos aprender a caminar con fe, confiando en que Dios está obrando en nosotros y en nuestra historia, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. El llamado a vivir en comunidad y no en aislamiento. El regreso del leproso no solo es un acto de agradecimiento, sino un testimonio de la importancia de la comunidad en la vida cristiana. En la sociedad de la época, los leprosos estaban excluidos de la comunidad debido a su enfermedad. Sin embargo, al ser sanados, no solo regresan a su estado físico anterior, sino que también son llamados a regresar a la comunidad. La restauración física no está separada de la restauración social y espiritual. Este acto de volver a Jesús y dar gracias refleja también la necesidad de vivir como parte de una comunidad de fe. La vida cristiana no es un camino solitario. Estamos llamados a vivir en comunidad, apoyándonos mutuamente, compartiendo nuestras bendiciones y aprendiendo juntos. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde, al igual que el leproso que regresa, nos ayudemos a crecer y a madurar en nuestra fe. El papel de la obediencia en la vida cristiana. Un aspecto fundamental en el relato de los 10 leprosos es la obediencia. Jesús les manda ir a presentarse ante los sacerdotes antes de ser sanados. Y todos, sin excepción, obedecen. Este mandato refleja un principio fundamental de la vida cristiana: la obediencia a la palabra de Dios. Aunque no siempre comprendamos por completo sus designios, la obediencia a la palabra de Jesús requiere una fe activa, pues no hay garantía de sanación inmediata. Sin embargo, los leprosos confiaron en la palabra de Jesús y siguieron su instrucción. Esta obediencia fue el catalizador de la sanación física y espiritual. A través de la obediencia, ellos comenzaron el proceso de sanación, demostrando que la fe verdadera se traduce en acción. La vida cristiana está llena de momentos donde, como los leprosos,
Debemos obedecer la palabra de Dios aunque no veamos los resultados de inmediato. Esto implica una confianza profunda en que, aunque no comprendamos el propósito completo, Dios está obrando en nuestras vidas, de manera que nos beneficiará. La obediencia no es solo un acto de seguimiento, sino un acto de amor hacia Dios. Es reconocer que su sabiduría es más grande que nuestra comprensión y, por lo tanto, confiamos en Él. Incluso cuando el camino parece incierto. La vida de fe está marcada por esta continua obediencia a la voluntad de Dios, sabiendo que Él nunca nos llevará por un camino que no nos conduzca a nuestra plenitud. El significado de la gratitud completa, un regreso a Jesús. El hecho de que solo uno de los 10 leprosos regresó para dar gracias a Jesús es significativo. La gratitud genuina no es un acto puntual, sino un regreso continuo a la fuente de nuestra sanación. Este regreso no solo es un reconocimiento de lo que Jesús ha hecho, sino un testimonio de que la verdadera sanación no está completa sin el reconocimiento de Dios como la fuente de esa sanación. La acción del leproso que regresa es un recordatorio para nosotros de que debemos mantenernos conectados con la fuente de todas nuestras bendiciones en nuestra vida diaria. Cuando experimentamos bendiciones o respuestas a nuestras oraciones, es fácil seguir adelante sin detenernos a dar gracias. Sin embargo, la verdadera gratitud exige un regreso a Jesús. Un momento de reflexión donde podamos reconocer su obra en nuestra vida. La gratitud completa no es solo una reacción a lo recibido, sino una profunda transformación interior que nos lleva a vivir en constante agradecimiento. Al igual que el leproso, debemos regresar a Jesús constantemente, no solo en los momentos de necesidad, sino también en los momentos de plenitud, para darle gracias por su amor, por su gracia y por su constante presencia en nuestras vidas. La fe como puente a la salvación espiritual. El hecho de que Jesús le diga al samaritano que su fe lo ha salvado es una de las afirmaciones más significativas del pasaje. La salvación que Jesús le otorga no se limita a la curación física de la lepra, sino que va más allá, tocando su alma. Este hombre no solo recibe una sanación externa, sino una restauración interna. Una salvación completa. Esto nos enseña que la fe, cuando es auténtica, tiene el poder de salvarnos, no solo de nuestras enfermedades físicas, sino también de nuestra alienación espiritual. La sanación de la lepra en este caso es un signo de la salvación más profunda que Jesús ofrece a todos aquellos que ponen su fe en Él. La fe, entonces, no es solo un medio para recibir sanación física o respuestas a oraciones, sino que es el medio para entrar en una relación salvadora con Dios. La verdadera fe nos conecta con la salvación espiritual, que es el propósito último de la obra de Jesús. Jesús vino a salvarnos del pecado y a restaurarnos a una relación plena con Dios. Esta sanación espiritual es la que permite que nuestra vida, tanto aquí en la tierra como en la eternidad, sea transformada. La fe verdadera no solo nos da acceso a la curación física, sino a la vida eterna, a una relación reconciliada con Dios.
que es el mayor don que Él nos puede ofrecer. La gratitud como expresión de fe viva. La gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones, sino una forma de expresar nuestra fe viva. El leproso samaritano regresa a Jesús. No solo porque está agradecido, sino porque reconoce que su sanación proviene directamente de Él. Y esa es la raíz de su fe. En este sentido, la gratitud se convierte en un testimonio público de la fe que habita en nuestro corazón. Cuando damos gracias a Dios, no solo estamos reconociendo su intervención en nuestra vida, sino también afirmando nuestra creencia en su poder y bondad. La gratitud y la fe, entonces, son inseparables. La gratitud no es solo un sentimiento o una emoción, sino una expresión visible y tangible de la fe que hemos recibido. En este sentido, cada acto de agradecimiento es un acto de adoración, un acto de fe en el Dios que nos ha sanado, tanto física como espiritualmente. Al practicar la gratitud, manifestamos de manera concreta la fe que profesamos. Esta gratitud no se limita solo a los momentos de sanación o bendición, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. En cada circunstancia, incluso en las pruebas y sufrimientos, podemos expresar gratitud como una afirmación de nuestra fe en Dios, quien siempre está con nosotros, obrando en nuestras vidas para nuestro bien. Así, la gratitud se convierte en una forma continua de vivir nuestra fe. Un acto de confianza y dependencia de Dios que va más allá de las palabras. El llamado a reconocer la gracia en cada momento. Este pasaje nos recuerda que la gracia de Dios se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida, no solo en los momentos extraordinarios de sanación, sino en lo cotidiano. La curación de los leprosos, aunque milagrosa, es solo un ejemplo de cómo Dios obra en nuestra vida. De hecho, cada día es una oportunidad para reconocer la gracia de Dios. Desde las bendiciones más grandes hasta los pequeños actos de misericordia que recibimos. El regreso del samaritano a Jesús para dar gracias no es solo un acto de reconocimiento de un milagro aislado, sino un modelo de cómo debemos vivir cada día, con un corazón agradecido por todo lo que Dios nos da. La vida cristiana debe estar marcada por este constante reconocimiento de la gracia de Dios, tanto en las grandes como en las pequeñas cosas. Al ser conscientes de esta gracia, nuestra vida se llena de un sentido de propósito y gratitud, que nos lleva a vivir de manera más generosa, más compasiva y más compenetrada con la voluntad de Dios. La gracia divina no solo se revela en milagros o en momentos de sanación, sino en la cotidianidad de nuestras vidas. Cuando vivimos con un corazón agradecido, aprendemos a ver a Dios en cada detalle y cada evento de nuestra vida diaria, reconociendo su presencia constante. La llamada a ser testigos de la sanación divina. Jesús no solo sana para que los leprosos se liberen de su enfermedad, sino también para que se conviertan en testigos de su obra. En este pasaje, el leproso que regresa no solo recibe la sanación física, sino que también se convierte en un testimonio viviente
De la misericordia de Jesús. La fe que Él manifiesta al regresar a dar gracias es un testimonio de la transformación que Jesús puede obrar en la vida de cualquier ser humano. Su acción de regresar no solo le devuelve la salud, sino que lo coloca como un testigo del poder de Jesús. De manera similar, cada uno de nosotros está llamado a ser un testigo de la gracia de Dios en nuestras vidas. La sanación que experimentamos, ya sea física, emocional o espiritual, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos compartirla con los demás. Cuando experimentamos la obra de Dios en nuestras vidas, estamos llamados a ser testigos de su misericordia, compartiendo con otros cómo Él ha transformado nuestras vidas. Esto no solo es un acto de gratitud, sino una manera de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no han experimentado esa sanación en sus propios corazones. La salvación y el desafío de vivir con gratitud continua. A medida que profundizamos en la reflexión sobre la vida cristiana y la relación con la sanación, la fe y la gratitud, nos damos cuenta de que vivir en respuesta a la gracia de Dios es un desafío continuo. La vida cristiana es un proceso constante de conversión y crecimiento. No basta con experimentar una sanación o una bendición. Debemos mantenernos en un estado de gratitud constante, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Esta actitud de gratitud debe marcar todas nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras acciones cotidianas. Vivir de manera agradecida implica reconocer que nuestra vida está sostenida por la gracia divina y que debemos compartir esa gracia con los demás, especialmente con aquellos que más lo necesitan. En este sentido, la vida cristiana no es solo una experiencia de sanación o bendición puntual, sino un caminar continuo de fidelidad, fe y gratitud. La gracia de Dios nos lleva a vivir una vida plena. Pero esa plenitud solo se encuentra cuando vivimos en constante agradecimiento por lo que hemos recibido. La salvación no es un evento único, sino un proceso continuo de transformación. Cada día es una oportunidad para regresar a Jesús, como lo hizo el leproso samaritano, y darle gracias por la obra que Él sigue realizando en nuestras vidas. La verdadera salvación no se limita a la curación de nuestras enfermedades o problemas, sino que es una restauración completa del ser, que nos invita a vivir cada día con un corazón agradecido y dispuesto a compartir esa bendición con el mundo. El desafío de vivir la fe en el mundo contemporáneo. En nuestra sociedad moderna, es fácil caer en la trampa de vivir una vida espiritualmente superficial. Estamos rodeados de distracciones, de prisas y de una constante búsqueda de placeres temporales. Sin embargo, el pasaje del Evangelio de hoy nos llama a algo mucho más profundo. Vivir una fe auténtica, que no se base en lo que podemos obtener de Dios, sino en una relación profunda con Él. La verdadera fe no se mide por lo que recibimos, sino por nuestra disposición a seguir a Jesús y vivir en respuesta a su llamado. Este llamado a vivir una fe verdadera, que se expresa en gratitud constante, es más urgente que nunca. En un mundo que constantemente busca la gratificación instantánea, somos llamados a vivir en esperanza,
A confiar en que las bendiciones de Dios no siempre se ven de inmediato, pero que su obra es continua. Como los 10 leprosos, debemos aprender a caminar con fe, obedeciendo a su palabra. Y, al mismo tiempo, regresar siempre a Él con corazones agradecidos. En este camino, la gratitud se convierte en un recordatorio diario de la fidelidad de Dios y de su amor inquebrantable hacia nosotros. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.